Fue humillada en el tribunal hasta que reveló quién era realmente. El juez quedó en shock. Suscríbete ahora para vivir este viaje de historias reales de superación, fe y nuevos comienzos. El aire de la mañana en la Ciudad de México era cortante, pero no tanto como el frío que Renata sentía en el hueco del estómago. Cada paso en la acera de piedra parecía hacer eco del latido acelerado de su corazón, una sinfonía disonante de miedo y un coraje recién descubierto. El Palacio de Justicia, imponente y austero, se alzaba frente a ella como un coloso de mármol y vidrio, un laberinto de leyes y formalidades donde ella, Renata Flores, una mujer cuyas manos conocían la aspereza del trabajo y la dignidad de la lucha diaria, jamás imaginó pisar. Ella no estaba allí por elección, sino por una verdad que se negaba a ser silenciada. Una verdad que, para muchos, sonaba como la más absurda de las fantasías, la de ser hija de Leopoldo Cisneros, el magnate cuya fortuna era tan vasta como su influencia. La ironía era cruel, mientras él vivía en un mundo de privilegios y secretos bien guardados, Renata crecía al margen, moldeada por la resiliencia y por la ausencia de un padre que ella solo conoció a través de susurros y de una fotografía descolorida. Al cruzar las puertas giratorias, el murmullo del vestíbulo la envolvió. Abogados con trajes impecables se deslizaban como sombras, sus voces bajas y confiadas. Renata, en su vestido sencillo, pero digno, se sintió un cuerpo extraño en aquel universo de poder. Las miradas, rápidas y curiosas, parecían perforarla, evaluándola, juzgándola incluso antes de que abriera la boca. Apretó el asa de su bolso, donde reposaba la única prueba que podría desmantelar la muralla de prejuicios que la esperaba. La sala de audiencias era un anfiteatro de expectativas. Bancos de madera pulida, la tribuna elevada del juez, la mesa de la defensa y de la acusación, todo allí exhalaba una formalidad opresora. Renata se sentó en la silla designada, sintiendo el sudor frío en las palmas de las manos. A su alrededor, el público, en su mayoría, estaba compuesto por figuras de la alta sociedad mexicana, cuyas miradas de desdén eran tan palpables como el aire acondicionado helado. Ellos la veían como una intrusa, una mancha en un cuadro de opulencia y tradición. Al otro lado de la sala, la personificación del desprecio. Emiliano, Santiago y Ximena Cisneros, los hijos legítimos de Leopoldo, se sentaban con una postura de superioridad inquebrantable. Impecables en sus vestimentas de diseñador, parecían flotar en un aura de privilegio, ajenos a la realidad que Renata representaba. Sus sonrisas eran finas, sus cuchicheos, venenosos. Es un ultraje, siseó Ximena, sin preocuparse en disimular la voz. ¿Cómo esta mujer tiene la audacia de decir que es nuestra hermana? Es una farsa ridícula. Emiliano, con una sonrisa de burla que no alcanzaba sus ojos fríos, añadió, el juez va a acabar con esta payasada en minutos. No tiene la menor oportunidad. Renata escuchó cada palabra, cada risa ahogada. No era novedad. Su vida entera había sido un eco de voces que intentaban disminuir su existencia, que le recordaban su lugar inferior. Pero, a diferencia de otras veces, hoy aquellas palabras no la conmovían. Solo solidificaban su determinación. Ella no estaba allí para ser aceptada por ellos, sino para reivindicar una verdad que era suya por derecho. El sonido seco del martillo del juez Rodolfo Garza resonó por la sala, cortando el murmullo. Un hombre de facciones duras, con una mirada impaciente detrás de gafas de montura fina, parecía la encarnación misma de la autoridad incuestionable. Su expresión dejaba claro que no había espacio para sentimentalismos o desvíos. Vamos directo al punto, declaró, hojeando algunos papeles con un desinterés calculado. La demandante, Renata Flores, alega ser hija biológica del fallecido Leopoldo Cisneros y solicita reconocimiento de paternidad, además de su parte en la herencia. Un silencio tenso se instaló. Los hermanos Cisneros se cruzaron de brazos, sus rostros exhibiendo una confianza casi teatral, como si la afirmación de Renata fuera la broma más hilarante que jamás hubieran escuchado. El juez Garza alzó la vista, fijándola en Renata. Sus ojos, fríos y juzgadores, parecían desnudar su alma. Señorita Flores, comenzó, con un tono cargado de desprecio, ya le adelanto que este tribunal no tolera fraudes ni intentos de estafa. Estamos tratando con un nombre respetado, una familia tradicional y un patrimonio de gran valor. Ya he visto muchos intentar este tipo de truco barato. Las palabras cayeron sobre Renata como piedras. Su rostro ardía, pero no bajó la cabeza.
Ella no estaba allí por dinero, aunque la herencia fuera un derecho. Ella estaba allí por la verdad, por la dignidad de una vida entera de silencio y negación. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, una sonrisa seca y condescendiente jugando en sus labios. La analizó de pies a cabeza, deteniéndose en su ropa sencilla, en sus manos marcadas por el tiempo, en su piel oscura. Me pregunto, se burló, cómo alguien como usted podría ser hija de un hombre como Leopoldo Cisneros. Risas bajas resonaron por el tribunal. Los hermanos Cisneros intercambiaron sonrisas de satisfacción, sus ojos brillando con triunfo. Renata sintió un nudo en la garganta, pero no era de desesperación, sino de una rabia contenida, una llama que se encendía en su pecho. ¿Está segura de que no está solo intentando aprovecharse de la situación?, cuestionó el juez, su mirada desafiante. Porque alguien como Leopoldo, un hombre blanco, rico e influyente, reconocería a alguien como usted como hija. El silencio que siguió fue sofocante, pesado con el peso del prejuicio y la injusticia. Renata sintió cada mirada sobre sí, esperando verla ceder, verla desistir. Pero ellos no sabían una cosa, ella no desistiría. No después de todo lo que había pasado, no después de cargar esa verdad por tanto tiempo. Inspirando profundamente, Renata levantó el mentón y miró directamente a los ojos del juez, su voz firme y clara, cortando el silencio como una cuchilla afilada. Tengo pruebas, señoría. Y cuando las presente, usted se arrepentirá de cada palabra que dijo. El tribunal se congeló. El rostro del juez comenzó a perder color, su expresión de superioridad vacilando por un instante. El murmullo nervioso rompió el silencio, nadie esperaba tanta firmeza de una mujer que todos habían juzgado frágil. Allí estaba ella, con la cabeza erguida, encarando al propio juez con una mirada desafiante. El juez Garza frunció el ceño, la irritación evidente en sus facciones. Él no estaba acostumbrado a ser confrontado, mucho menos por alguien que él consideraba tan insignificante. Su autoridad, antes incuestionable, parecía haber sido arañada por la osadía de Renata. ¿Pruebas? El juez soltó una risa seca, que no alcanzó sus ojos. Eso es interesante. Pero me pregunto qué tipo de pruebas una mujer como la señorita podría tener. ¿Un testimonio inventado? ¿Una historia melodramática para conmover a los incautos? Risas resonaron por la sala, provenientes de la bancada de la defensa y de los propios hermanos Cisneros. Ximena lanzó una mirada venenosa a Renata, como si estuviera frente a una pieza teatral de mal gusto. Esto es una pérdida de tiempo, señoría, intervino el licenciado Antonio Bermúdez, abogado de la familia Cisneros, un hombre de cabellos canosos y voz impostada, que exhalaba una arrogancia pulida. Esta mujer claramente está aquí por dinero. Ni siquiera tiene un apellido que la conecte a la respetable estirpe de los Cisneros. Vea bien, Renata Flores. Un nombre común, sin distinción. Un nombre común, repitió Emiliano, cruzando los brazos, una sonrisa de burla en los labios. Eso ya lo dice todo, ¿no? Santiago se rió, recostándose en la silla como si la audiencia fuera un espectáculo montado exclusivamente para su entretenimiento. La escena era un retrato de la impunidad, de la certeza de que el poder y el dinero siempre prevalecerían. Renata sintió el pecho oprimirse, pero no desvió la mirada. Había esperado por aquel momento demasiado tiempo para ser silenciada ahora. La humillación pública, el desprecio velado, todo eso solo alimentaba su llama interior. Señoría, estoy dispuesta a presentar la prueba definitiva, insistió Renata, su voz resonando con una convicción inquebrantable. El juez, sin embargo, parecía determinado a ridiculizarla aún más. Se inclinó hacia adelante, una mirada cargada de superioridad en su rostro. Vamos, señorita Flores. Ilumínenos con su gran revelación. Todos estamos ansiosos por presenciar lo que su fértil imaginación ha producido. Un silencio pesado se instaló nuevamente. Renata respiró hondo, el aire pareciendo denso y cargado de expectativas. Lentamente, abrió el bolso que llevaba consigo, sus movimientos deliberados, casi ceremoniales. De dentro, sacó un sobresellado, sujetándolo firmemente entre los dedos. Aquí está, dijo ella, su voz firme, sin un rastro de vacilación. La prueba de ADN. La reacción fue instantánea y visceral.
Los hermanos Cisneros se miraron, la confianza desapareciendo de sus rostros como humo. La sonrisa de Emiliano se congeló, y Ximena palideció, inclinándose hacia adelante con una mirada de puro desespero. «Esto puede ser falsificado», exclamó Ximena, con la voz ahogada. El abogado de la familia se levantó rápidamente, su voz ahora teñida de urgencia. «Protesto, señoría. Esta prueba puede haber sido manipulada. No sabemos la procedencia, la cadena de custodia es inadmisible». El juez, que hasta entonces parecía tranquilo y seguro de su posición, cambió la expresión por un breve momento. Fue rápido, casi imperceptible, pero Renata lo percibió. Él no esperaba que ella tuviera pruebas reales, algo tan concreto e irrefutable. Un destello de sorpresa, quizás incluso de aprensión, cruzó sus ojos. Y entonces, algo inesperado sucedió. El juez Garza tomó el sobre de las manos de Renata. Pero antes de abrirlo, miró directamente a los hermanos Cisneros y sonrió. Fue una sonrisa discreta, casi imperceptible, un movimiento sutil de los labios que no alcanzó sus ojos, pero fue suficiente para que Renata sintiera un escalofrío en la espalda. Una sensación gélida de que algo estaba muy mal, de que aquella sonrisa guardaba un secreto sombrío. «La defensa tiene razón», declaró el juez, volviéndose nuevamente hacia Renata, su voz recuperando el tono de autoridad, pero ahora con una nota de falsedad que solo Renata parecía captar. «No podemos confiar en cualquier documento presentado así, sin comprobación de autenticidad. Es un procedimiento estándar». Renata permaneció inmóvil, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. El juez estaba ganando tiempo. Estaba protegiendo a los Cisneros. «Exijo que la prueba sea analizada inmediatamente», dijo ella, manteniendo la calma, pero con una intensidad que sorprendió a todos. Pero el juez Garza negó con la cabeza, aún con aquella sonrisa enigmática. «Lo siento, señorita Flores, pero este tribunal tiene sus reglas. Y este juicio será pospuesto para reevaluación de la prueba. Necesitamos tiempo para verificar la autenticidad de este documento, para garantizar que no hay manipulación». Los hermanos de Renata intercambiaron sonrisas victoriosas, un brillo de triunfo en sus ojos. Tenían al juez de su lado. El mundo de Renata giró por un momento. La verdad estaba allí, en sus manos, pero aún así estaban intentando callarla, posponerla, quizás incluso destruirla. Pero ella no desistiría. Porque si el juez pensaba que podría manipularla, que podría usar las reglas del tribunal para sofocar la verdad, estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. Aquella sonrisa discreta del juez, aquella mirada cómplice con los Cisneros, encendió una nueva llama en Renata, la llama de la desconfianza y la certeza de que había algo mucho mayor en juego que solo una herencia. El tribunal estaba sumido en un silencio pesado, casi sofocante. El juez Rodolfo Garza sostenía el sobre que contenía la prueba de ADN, pero su mirada, antes cargada de una autoridad inquebrantable, ahora parecía vacilar. Renata se mantuvo firme, mirándolo directamente a los ojos, una llama de desafío en su propia mirada. No retrocedería. No más. «Vaya, vaya», murmuró Emiliano, rompiendo el silencio con un tono de burla renovado, «parece que la señorita Flores no tiene tanta suerte hoy. La verdad, como siempre, prevalece, nuestra verdad, claro». Ximena rió bajito, un sonido cruel que arañó los nervios de Renata. «¿De verdad pensaste que sería tan fácil, querida? ¿Que un pedazo de papel falsificado cambiaría el destino de una familia como la nuestra?» Renata respiró hondo. Su corazón estaba acelerado, pero no era de miedo. Era de una indignación creciente, una furia silenciosa que burbujeaba en su pecho. Había crecido escuchando que no pertenecía a ciertos lugares, que por ser una mujer morena y de origen humilde, su destino estaba trazado, limitado, sin grandes aspiraciones. Pero ahora, ante aquel teatro de injusticia, de aquella farsa descarada, percibió algo que la hizo levantarse aún más fuerte: ellos le tenían miedo. El simple hecho de que ella estuviera allí, exigiendo sus derechos, desafiando el orden establecido, los incomodaba profundamente. No la habían visto como una amenaza hasta ese momento, solo como una molestia que debía ser rápidamente despachada. Pero ahora, la incertidumbre comenzaba a corroer la confianza en sus rostros.
Lentamente, Renata descruzó los brazos y dio un paso al frente, su voz resonando con una claridad que cortó el aire. Señoría, con todo respeto, estoy empezando a creer que este tribunal no busca la verdad, sino proteger intereses. Intereses muy específicos, dicho sea de paso. La sala entera quedó en shock. Un murmullo se extendió entre los abogados y espectadores. Nadie, absolutamente nadie, hablaba con un juez de esa manera. La osadía de Renata era sin precedentes. El juez Garza arqueó las cejas, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Su rostro, antes pálido, comenzó a adquirir un tono rojizo. ¿Qué dijo?, preguntó, con la voz fría, pero con una nota de peligro contenido. Renata mantuvo la mirada fija en la suya, sin vacilar. Dije que parece que este tribunal tiene un veredicto incluso antes de analizar las pruebas. Al fin y al cabo, ¿qué tipo de justicia rechaza una prueba de ADN sin siquiera analizarla? ¿Qué tipo de juez se niega a ver la verdad cuando la tiene justo enfrente? El público se tensó. Algunas personas, hasta entonces ajenas al caso, comenzaron a mirar al juez con curiosidad y desconfianza. La semilla de la duda había sido plantada. El juez Garza carraspeó, visiblemente incómodo, su postura autoritaria comenzando a desintegrarse. ¿La señorita me está acusando de parcialidad? Renata no desvió la mirada. Le estoy pidiendo que cumpla con su deber, señoría. Usted fue rápido en juzgar mi apariencia, mi origen, mi condición social. Fue rápido en humillarme públicamente. ¿Pero no puede ser rápido para abrir ese sobre? ¿No puede ser rápido para buscar la verdad, independientemente de a quien favorezca? El rostro del juez se puso rojo de ira, sus manos apretando el sobre con fuerza. Esto es una afrenta. Una desconsideración total por la autoridad de este tribunal. Pero antes de que pudiera continuar su reprimenda, una voz surgió del fondo del tribunal, cortando el aire con una autoridad inesperada. Protesto, señoría. Todos se giraron. Era el licenciado Antonio Bermúdez, abogado de Renata, un hombre discreto hasta entonces, que había permanecido en las sombras, observando y analizando. Pero ahora, caminaba hacia el centro de la sala, su voz firme y resonante. Mi cliente tiene razón, declaró el licenciado Bermúdez, su presencia llenando el espacio. La prueba de ADN es una prueba científica, señoría. Negarla sin justificación plausible puede ser interpretado como obstrucción de la justicia. Y, con todo respeto, la conducta de su señoría en este caso ha sido, como mínimo, cuestionable. Más murmullos en la platea. El juez tragó saliva. Se dio cuenta de que ahora estaba siendo observado de otra manera, no solo por el público, sino por sus colegas, por los periodistas que comenzaban a agitarse en las galerías. La situación se le estaba yendo de las manos. No hay necesidad de posponer esta audiencia, continuó el abogado de Renata, su voz ganando fuerza. Podemos enviar la prueba para verificación inmediata, bajo la supervisión de peritos independientes, si su señoría así lo desea. De lo contrario, esto será llevado a una instancia superior. Y le aseguro que las implicaciones para la reputación de este tribunal y de sus miembros serán severas. El rostro del juez Garza estaba visiblemente tenso, su expresión de furia reemplazada por una de pánico creciente. Había perdido el control de la situación. Los hermanos Cisneros se miraron nerviosos, la arrogancia desvaneciéndose de sus rostros. Emiliano fue el primero en levantarse, su voz ahogada. Señoría, esto es un absurdo. Esta mujer está intentando engañarnos. Está manipulando la situación. Renata lo miró, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Si están tan confiados de que soy una impostora, ¿por qué le tienen miedo a una simple prueba de ADN? ¿Por qué se niegan a ver la verdad? El silencio fue absoluto. El tribunal entero se congeló. Renata sabía que había ganado el primer asalto. La batalla aún estaba lejos de terminar, pero la primera grieta en la muralla de la injusticia había sido hecha. Y ella estaba lista para derribar el resto. El tribunal estaba inmóvil, suspendido en un silencio cargado de tensión. Nadie se atrevía a decir una palabra. El juez Rodolfo Garza sostenía el sobre que contenía la prueba de ADN, pero ahora no parecía tan confiado como antes. La máscara de autoridad inquebrantable se había resquebrajado,
revelando un atisbo de pánico detrás de ella. Renata se mantuvo firme, mirando directamente a sus ojos, una fuerza silenciosa emanando de su postura. Ella no retrocedería. El licenciado Antonio Bermúdez, abogado de Renata, presionó una vez más, su voz resonando con la claridad de la razón. Señoría, si este tribunal busca la justicia, no hay motivo para posponer la verificación de la prueba. La prueba puede y debe ser analizada inmediatamente. La demora solo levanta sospechas sobre la imparcialidad de este proceso. El juez tamborileó los dedos en la mesa, el sonido seco y nervioso rompiendo el silencio. Estaba claramente incómodo, acorralado. Muy bien, dijo por fin, su voz un poco más débil que antes, intentando mantener la autoridad que se le escurría entre los dedos. Procedamos con el análisis de la prueba. Que se haga la voluntad de la corte. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Había cedido. Los hermanos Cisneros, que hasta entonces exhibían sonrisas arrogantes y miradas de desprecio, ahora estaban tensos, sus rostros pálidos. Ximena apretó el brazo de Emiliano, susurrando algo inaudible, sus ojos desorbitados de desesperación. Santiago miraba fijamente el sobre, como si quisiera destruirlo con el poder de su mente. Un oficial de justicia, con movimientos precisos, tomó el sobresellado y lo entregó al perito responsable del análisis. El perito, un hombre de semblante serio y profesional, retiró el documento con cautela y comenzó a leer, sus ojos recorriendo las líneas con atención. El tribunal entero contuvo la respiración, el tiempo pareciendo arrastrarse en una eternidad. Finalmente, el perito levantó los ojos, su voz clara y objetiva, cortando el aire como un cuchillo. La prueba de ADN confirma, con 99.9% de certeza, que la demandante Renata Flores es hija biológica de Leopoldo Cisneros. El shock fue instantáneo y devastador. Ximena se puso pálida, tambaleándose ligeramente en la silla. Emiliano abrió la boca, pero ninguna palabra salió, solo un sonido gutural de incredulidad. Santiago cerró los puños con los ojos desorbitados, su rostro contorsionado en una mezcla de rabia y desesperación. Renata sintió un nudo en la garganta, una mezcla abrumadora de alivio, emoción y una punzada de tristeza. Ella sabía que era verdad, siempre lo había sabido. Pero escuchar aquello de forma oficial, validado por la ciencia, fue como una ola de alivio que la inundó, lavando años de dudas y humillaciones. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, pero eran lágrimas de victoria, no de dolor. Pero antes de que pudiera reaccionar, un nuevo giro, un último y desesperado acto de negación, sucedió. «Esto es un fraude», gritó Emiliano, levantándose de súbito, su voz ronca de furia. Todos se volvieron hacia él. Esta prueba debe haber sido manipulada. Ella los engañó a todos. Es una impostora. Ximena rápidamente se unió a él, su voz histérica. Sí. Esto no puede ser verdad. ¿Mi padre jamás tendría una hija como ella? Es imposible. Los murmullos de incredulidad llenaron la sala, pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería a continuación. El licenciado Antonio Bermúdez, abogado de Renata, sacó otro sobre de la carpeta, una sonrisa sutil jugando en sus labios. Curioso, dijo él, su voz tranquila y controlada, contrastando con el caos que se instalaba. Porque aquí está una carta escrita por el propio Leopoldo Cisneros, donde él reconoce a Renata como su hija y expresa su deseo de corregir el error del pasado, de reparar una injusticia que lo atormentaba. Otro shock en el tribunal. El abogado entregó el documento al juez, que tomó el papel con manos temblorosas. El juez Garza leyó las líneas, sus ojos recorriendo las palabras que sellaban no solo el destino de Renata, sino también el suyo propio. Esto necesita ser analizado, murmuró el juez Garza, su voz casi inaudible, un hilo de esperanza desesperada en su tono. Pero todos sabían la verdad. No podía ser contestada más. La prueba era irrefutable, la confesión del propio magnate, un golpe final en la farsa de los Cisneros. Los hermanos Cisneros estaban acabados, sus rostros contorsionados en desesperación. El juez que intentó desacreditar a Renata, que se había burlado de su origen y había intentado manipular el proceso, ahora estaba sin salida, acorralado por la verdad que él tanto intentó suprimir. Renata respiró hondo, sintiendo el peso de aquel momento. Finalmente, ella había ganado.
La justicia, aunque tardía y con mucha lucha, había sido hecha. Pero antes de que pudiera celebrar, aún había un último acto por desarrollarse, un ajuste de cuentas que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. El tribunal entero estaba en shock. La prueba era incontestable, irrefutable. Renata era, de hecho, hija legítima del millonario Leopoldo Cisneros. Los hermanos, que antes la ridiculizaban con sonrisas de burla, ahora parecían petrificados, sus rostros contorsionados en una mezcla de incredulidad y desesperación. Emiliano se pasaba las manos por el cabello, sudando frío, su postura arrogante desmoronándose. Ximena, que antes la miraba con superioridad, ahora estaba muda, los ojos humedecidos por un desespero que ella jamás imaginó sentir. Santiago fue el primero en explotar, su voz un rugido de furia y negación. Esto no puede ser. Es una conspiración. Esta prueba debe haber sido manipulada. Es una farsa. El licenciado Antonio Bermúdez, abogado de Renata, ya previendo la reacción, fue frío y objetivo, su voz cortando la histeria. Si el señor desea impugnar el examen, podemos solicitar una nueva prueba con un laboratorio independiente, bajo supervisión judicial rigurosa. Pero debo recordar que esta prueba fue realizada bajo órdenes judiciales y supervisada por peritos de renombre. La negación sin pruebas concretas de fraude solo corrobora la validez del resultado. El silencio que siguió fue sofocante. Los hermanos Cisneros estaban acorralados, sin argumentos, sin salida. Pero la peor reacción vino del propio juez, el juez Rodolfo Garza. Él sostenía la carta escrita por Leopoldo Cisneros con manos temblorosas, su rostro, antes cargado de arrogancia y prejuicio, ahora estaba pálido, bañado en sudor frío. Él jamás imaginó que perdería el control de la situación de forma tan espectacular. Intentando retomar su postura autoritaria, carraspeó, su voz temblorosa. Aún así, necesitamos analizar las intenciones de esta demandante. La herencia es un asunto delicado. Pero fue interrumpido de forma brutal, un golpe final que sellaría su destino. El abogado de Renata levantó otra prueba inesperada, un sobre que había guardado para el momento justo. Señoría, antes de proseguir, hay algo que usted debería ver, dijo el licenciado Bermúdez, su voz cargada de una gravedad que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Entregó el nuevo sobre a un oficial de justicia, que se acercó a la bancada del juez. Es un documento que comprueba su relación, señoría, con la familia Cisneros. El juez Garza tragó saliva, sus ojos desorbitados. Renata frunció el ceño, ¿qué estaba pasando? El abogado continuó, su voz resonando por cada rincón de la sala. Hemos investigado sus movimientos financieros, señoría, y descubrimos que usted recibió depósitos cuantiosos de empresas ligadas a la familia Cisneros en las últimas semanas. Depósitos que, curiosamente, coinciden con el periodo que antecedió a este juicio. El público se alborotó. Murmullos comenzaron a crecer en el tribunal, transformándose en un zumbido ensordecedor. Renata sintió su corazón dispararse, la verdad cayendo con una claridad asombrosa. Usted no solo condujo este juicio con parcialidad, señoría, continuó el licenciado Bermúdez, su voz ahora un trueno de indignación, sino que intentó impedir que una mujer morena y de origen humilde tuviera acceso a lo que era suyo por derecho. Intentó usar su posición de poder para encubrir un fraude y perpetuar una injusticia. La bomba había sido lanzada. El juez Garza quedó inmóvil, su rostro estaba en pánico, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Miró a los hermanos Cisneros, pero Emiliano desvió la mirada, Ximena se llevó la mano a la boca, sus propios mundos desmoronándose. Estaban hundiéndose juntos. Esto es un ultraje, dijo el juez, con la voz temblorosa, casi inaudible. Esta acusación es absurda. Una calumnia. Pero el abogado ya había previsto su reacción. Señoría, este documento ya ha sido enviado al Consejo de la Judicatura Federal. Si hay algún intento de cerrar este juicio de manera irregular o de suprimir la verdad, se tomarán las medidas legales correspondientes. La investigación ya está en curso. El juez estaba acabado. La sala explotó en murmullos, algunos abogados susurraban entre sí, algunos miembros de la prensa ya sacaban sus celulares para empezar a reportar el escándalo que se desarrollaba ante sus ojos. Renata vio la máscara de poder del juez Garza disolverse ante ella, revelando un hombre pequeño y corrupto.
Su abogado se volvió hacia los hermanos Cisneros y declaró alto y claro, para que todos escucharan, ante las pruebas presentadas, la señorita Renata Flores es oficialmente heredera legítima de la fortuna de Leopoldo Cisneros. La justicia ha sido hecha. El desespero se estampó en los rostros de los hermanos. Esto no puede estar pasando, murmuró Ximena, su voz fallando, las lágrimas corriendo. Emiliano, antes arrogante y lleno de confianza, se sentó lentamente, las manos en la cabeza, el mundo desmoronándose sobre él. Santiago, que era el más agresivo, intentó contraatacar. Esto aún no ha terminado. Vamos a apelar. Vamos a luchar hasta el final. Renata finalmente sonrió, una sonrisa de triunfo y serenidad. Apelen cuanto quieran. La verdad ya ha salido a la luz. Y la verdad, mis queridos, es irrefutable. El tribunal estaba en llamas. La mujer que había sido humillada, burlada y despreciada, acababa de dar un giro espectacular. Pero esta victoria aún tendría desarrollos. El tribunal ahora se estaba vaciando lentamente. Las cámaras de la prensa registraban cada detalle del desenlace inesperado. Renata, la mujer que había sido humillada, ahora salía del tribunal como vencedora. Pero para ella, aquella no era solo una victoria judicial, que era una cuestión de dignidad, de reconocimiento, de una vida entera de lucha. Afuera, los hermanos Cisneros estaban trastornados. Esto es una pesadilla, murmuró Ximena, sujetándose la cabeza con las manos. Nuestro nombre, nuestra familia, todo ha sido arruinado por esta mujer. Emiliano gruñó, los ojos llenos de odio. Pero Renata, que los observaba de lejos, no sentía rencor. Ella había conquistado lo que era suyo por derecho, pero el dinero, para ella, nunca fue el objetivo final. El abogado se acercó, sosteniendo la carpeta con los documentos oficiales. Renata, ahora que todo está resuelto, usted tiene pleno derecho sobre su parte de la herencia. ¿Quiere que iniciemos los trámites para transferencia de bienes y cuentas bancarias? Ella lo miró con calma y sonrió levemente. No. Todavía no. El abogado la miró, confuso. ¿Cómo? Renata suspiró y se volvió para mirar el Palacio de Justicia una vez más. Allí, en aquel imponente edificio, había sido humillada, ridiculizada y tratada como una impostora. Pero era allí también donde la verdad había salido a la luz, donde su voz había sido escuchada. Antes de pensar en el dinero, licenciado Bermúdez, quiero encontrar a las personas que realmente lo necesitan. Quiero que esta herencia sirva a un propósito mayor. El abogado abrió los ojos. ¿Está diciendo que va a donar su herencia? ¿Parte de ella? Parte de ella, sí, confirmó Renata. Los hermanos, que aún estaban cerca, casi se atragantaron al escuchar aquello. ¿Qué? Ximena avanzó hacia Renata, indignada. Pasaste por todo esto, ganaste, ¿y ahora quieres tirar el dinero? Renata la encaró con una mirada serena, pero firme. El dinero no significa nada si no puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Si no puede ser una herramienta para la justicia que tanto luché por tener. Ximena se quedó sin palabras. Emiliano apretó los puños. Eres una idiota. Renata sonrió. No, Emiliano. Yo soy libre. Y en ese momento, ella percibió que su mayor victoria no estaba en la herencia, sino en la verdad que finalmente fue reconocida, en la dignidad que recuperó y en la libertad de elegir su propio camino. Los días pasaron y la noticia de la victoria de Renata Flores se extendió por toda la ciudad. La mujer humilde, rechazada y humillada en el tribunal, había probado su verdad y conquistado lo que era suyo por derecho. Pero lo que más impactó a todos no fue solo su victoria, fue lo que hizo con ella. Tras la denuncia del licenciado Antonio Bermúdez, abogado de Renata, el juez Rodolfo Garza fue destituido de su cargo inmediatamente. Su participación en esquemas ilegales y su parcialidad descarada contra Renata fueron investigadas y expuestas por la prensa. La justicia no perdonó. Pocos meses después, fue condenado por corrupción pasiva y abuso de autoridad. El mismo hombre que usó su posición para humillar y menospreciar a Renata ahora veía su propia reputación destruida, su vida en ruinas. La vida cobra, y esta vez cobró con intereses. Sin el apoyo del juez corrupto y sin más argumentos,
los hermanos de Renata se vieron obligados a aceptar la realidad. Emiliano, Ximena y Santiago intentaron apelar, pero todas sus solicitudes fueron denegadas. La verdad ya estaba comprobada, y la opinión pública, antes ciega, ahora estaba del lado de Renata. Sin salida, se hundieron en deudas, intentando mantener un nivel de vida que ya no podían sostener. Su arrogancia les impidió entender una cosa: el dinero no compra carácter, ni dignidad. Mientras los hermanos se hundían en su propia codicia y desesperación, Renata decidió usar su herencia para transformar vidas. Ella podría haberse vuelto millonaria y vivido rodeada de lujo, pero optó por algo más grande. Creó un instituto para ayudar a mujeres morenas y humildes a conquistar sus derechos en la justicia. Ella sabía en carne propia lo que era ser desacreditada, humillada e injusticiada. Ahora, lucharía para que ninguna otra mujer pasara por lo que ella pasó. El nombre de Renata Flores se convirtió en sinónimo de coraje, dignidad y justicia social. En la última audiencia, antes de firmar los papeles que oficializaban su herencia, Renata miró el tribunal una última vez. Aquel mismo lugar donde fue humillada, donde su alma fue expuesta al escrutinio y al desprecio, ahora veía su victoria. Se levantó, caminó hacia la salida y, antes de pasar por la puerta, sonrió. Porque al final de cuentas, la justicia fue hecha, y la verdad, por más que intentaran silenciarla, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Si esta historia te conmovió, comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras personas. Suscríbete al canal para no perder historias que emocionan, inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es donde tú quieras estar, nunca dejes que digan lo contrario.